Bueno, según la palabra, dice que el logos era solo eso, palabra, el sonido, el trueno, pero se encarnó, dice, y aquella palabra no tenía carne, pero se hizo carne. ¿Y Entonces, dónde? Pero aquel, perdón, un momento. digo, Deme un texto bíblico porque usted dijo que estaba como un trueno haciendo la sí, creación. ¿Dónde dice la Biblia que estaba como un trueno? ¿Dónde dice eso? Adelante. Salmo 100, Salmo 100 dice, tronó en los cielos, dice, tronó en los cielos, y luego dice que ese trueno era la voz del Altísimo, o sea, la palabra del Altísimo. Como dice Génesis, el principio de la creación es la voz de Dios para crear todo. Y dijo Dios, ¿cómo creó Dios las cosas? Con su palabra, hablando. Y esa palabra, dice, es Dios mismo. En el principio era la palabra, porque el principio de la creación es conforme y con la palabra. Dios usó palabra, Un mencionando momento, un palabra. momento, mira, Sí, como eres primera vez que ingresas al canal, te interrumpo porque es que a nosotros acá nos gusta ir progresivamente. ¿Por qué? Salmo Vamos a 103. revisar lo que estás diciendo. Aquí no se trata de que la gente hable y hable de cosas sin fundamento o divagaciones. ¿Por qué? Porque hay unos que entran y se ponen a hablar, 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 y uno va a ver la Biblia y no aparece textos por ningún lado. Vamos entonces por partes. Déjame revisar porque yo no encontré eso de que el verbo era un trueno. Yo eso no lo Salmo encontré. 100. Salmo 100. Por eso, entonces voy a leerlo para que tú continúes porque a mí me gusta ir revisando la doctrina, si es de Dios o no es de Dios. Entonces, déjame ver. Este salmo es muy cortico, tiene apenas como 5 versos, ¿cierto? Salmo de alabanza, dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ojo que aquí está la palabra presencia. Y la palabra en griego acá es prosopon. Si aparece, pues en griego, ¿no? Prosopon. Ahora vamos a buscar lo que él habla del verbo, que el verbo era el trono, el trueno de Dios. El verbo era el trueno de Dios. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, por su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Déjeme decirle que aquí no dice que el verbo era el trueno de Dios. En ninguna parte del Salmo 100 está. Entonces, para mí, esta doctrina que usted está presentando está errada. Ahora sí, dele, estimado Israel. No, ese estaba mal, es Salmo 18:13. Léelo. Listo, vamos a leerlo. Listo, él dice aquí que tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Entonces, ¿tú crees que aquí la voz era lo que es el logos, aquí, como un trueno? Sí, los científicos Aquí. dicen que el principio de la creación es el Big Bang, un trueno del universo, una explosión en el universo. Y ahí el Salmo nos dice, tronaron. Tú quieres, o sea, que tú crees en el Big Bang. No, ahí dice que el tronido es la voz de Dios. Por No es eso, un pero tú tronido solamente. conoces la teoría del Big Bang. Claro que sí. Ahí A te ver, lo ¿y está cuál es la diciendo el teoría Salmo. del Big Bang? ¿Cuál es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang es que los científicos dicen que ellos descubrieron que el principio de la creación fue una explosión, así, pero ellos no saben que en el Salmos, ahí donde leímos ahorita, dice que sí fue una explosión, por eso dice que la voz del Altísimo fue como un trueno, dice, tronaron los cielos. Ese Por trueno eso, dice, y era la estos voz del relámpagos, Altísimo. entonces, por eso, entonces esto que dice, y envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿Estos relámpagos también eran logos? ¿Eran voces y logos de Jehová? ¿Eran logos estos relámpagos? No, ya no estamos yendo hasta allá, ya No, pero es solo que tú estamos. dijiste que logos
es un trueno y un trueno es como un relámpago. Pero aquí está hablando de un montón de relámpagos y de truenos que él lanzaba y enviaba, Es, saetas. es- O es sea, que tú en estás otra parte, creyendo, espera a ver, tú estás creyendo que el logos eran un montón de relámpagos y voces que salían de la boca del Padre. Entonces, ahí lo dice la palabra, dice que tronaron los cielos, pero era ese trueno, lo dice, lo revela, dice que era ese o, o trueno, la sea, voz del Altísimo. o sea, tú estás presentando que esa explosión era el logos, Es correcto. La voz que de una Dios como un trueno. explosión era el logos. O sea, tú crees en la teoría del Big Bang. Es una teoría que dice que una explosión dio origen a toda la creación. No creo que una explosión, lo que quiero decir es que los científicos descubrieron que hubo una explosión, pero lo que ellos no entendieron es que esa explosión no solo fue una explosión, sino dice el Salmo que ese trueno era la voz del Altísimo. Esa explosión era la voz del Altísimo, como un estruendo de muchas aguas, también en otra escritura nos habla. Espera a La ver, voz, porque tú dijiste, espera a ver, tú dijiste que yo te pregunté, y esa explosión era el logos, tú dijiste, pero es que ahí lo dice. Pero ahorita después dijiste, no es una explosión. Entonces dinos abiertamente, ¿tú estás creyendo que el logos era una explosión o no? sí, sonó como un trueno, pero no era una explosión, era la voz de Dios. Sonó como una explosión y así Ok, la entonces percibieron. tú crees que el logos era un sonido, como un sonido que salió de la boca del Padre y explotó, ¿o cómo? Bueno, ahí lo dice la palabra, dice, ¿Dónde dice tronaron, que explotó? ¿Dónde dice que explotó? tronaron los cielos, un trueno, Por pero eso, dice que ¿tú crees? Espera a ver, ¿tú crees que ese trueno era una explosión? pues es una explosión, claro que sí, de O sea, poder, ¿tú de la crees que gloria de cuando Dios. truena arriba en los cielos se explotan cosas arriba y todo eso? En el cielo es diferente el trueno que en los cielos. Los Pero cielos por eso dice tronó en los cielos. ¿Y tú crees que cuando hay truenos hay explosiones en los cielos? pues son explosiones o qué más son. Por Pero eso, cuando entonces esas explosiones eran puros logos de no, Jehová. lo que quiero es que tú veas que los cielos es diferente a decir el cielo. El cielo donde nosotros vivimos tiene truenos y son explosiones, pero cuando dice los cielos está hablando de Por todo eso, el por universo. eso, por eso, a ver, aquí habla que lanzó unos relámpagos. Estos relámpagos, esos eran logos, estos relámpagos eran logos. No, esos relámpagos son el destello de la gloria de Dios, No, pero es que del tú nos trono. estás diciendo que hubo unas explosiones En Apocalipsis dice que están en relámpagos del trono de y Dios. que esa explosión era lo que era el logos. Por eso yo te dije si el logos era una explosión. Entonces, dime una cosa. Tú nos dijiste, dos veces nos estás diciendo que el logos es una explosión. Yo no creo eso, Es que porque ahí no es dice la bíblico. Tú palabra. dices, Yo no sé espera si todo a lo ver, dice. no es bíblico, pero tú crees que un trueno salió de la boca del Padre y que era una explosión que está en la boca del Padre explotando y que a la vez eso está como destruyendo, porque una explosión destruye, mira lo que dice ahí, los destruyó y que al destruirlos los creó, porque aquí No, dice, los destruyó, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto, ¿verdad? Los cimientos del mundo. Y tú dices que la teoría del Big Bang, que es una teoría científica, filosófica, y pues que esa teoría del Big Bang es la teoría de la evolución, tú dices que sí, que la teoría del Big Bang se puede sostener esa por la evolución. teoría- Por eso te digo, de una vez te lo voy a decir, todo esto que tú estás presentando está descontextualizado. Pero si tú quieres entiendes creer, así, espera a ver, tú quieres creer todas estas teorías del Big Bang y que el logos No, era lo una que pasa es que explosión. tú no Entonces, entiendes. déjame ver. Tú no Entonces, entiendes. para poder Tú solo- entenderte, dentro del cuerpo de carne de Jesucristo,
¿Había un relámpago o un trueno o como una explosión que se había encarnado o no? Otra vez con Adelante. otra vez con el cuerpo de carne. En ese momento, el Hijo, que es la palabra, la cual se oyó en el universo, por eso dice el Génesis, en Génesis dice, y dijo Dios, o sea, pronunció Mira, la palabra. ¿por qué va de la pregunta? Recuerda que este canal tiene esa regla y no quiero que evadan ninguna de las reglas para que Es no que se tú arme pones aquí tus un reglas porque desorden. tienes Espera a ver, miedo, espera a ver, espera a ver, espera un solo lo momento. quieres acomodar a tu No, onda ninguna que a ti te acomodar. conviene. Escúchame un momento, escúchame. Antes que tú ingresaras, debes revisar el principio del video. Yo le dije a Johan Coronado, que era el primero que estaba acá, si vamos a hablar de Juan 1.14. ¿Qué dice Juan 1.14? El verbo fue hecho carne. Ahora, yo te estoy preguntando del tema de este video para poderlo cerrar, porque estamos hablando de la encarnación, porque el logo se hizo carne, el verbo se hizo carne, y por eso yo te estoy preguntando si dentro de esa carne, hablando de Juan 1.14, porque eso fue el principio del video, y revísalo, que yo no estoy inventando nada. Y cierra el micrófono porque es que se me regresa el sonido. Ya te voy a dejar hablar. Eso, ciérralo porque tú eres nuevo. Yo sé que eres nuevo y por eso de pronto haces eso. Porque se rebota y yo no me queda mal el audio. Mira, ahora sí, para que yo te aviso cuando abras el micrófono, para que nos expliques entonces. ¿Tú crees que dentro del cuerpo de carne de Jesús en Juan 1.14, verdad? En Juan 1.14, que el verbo fue hecho carne, si dentro de la carne estaba habitando eso que tú llamas explosión o relámpago, trueno, dentro del cuerpo del Hijo, dentro del cuerpo de carne. Adelante, Israel, ahora sí, abre el micrófono. Mira, mi estimado, eso es un absurdo que tú estás diciendo porque el cuerpo no existía cuando fue la gloria de Dios manifestándose para crear el universo. La palabra no tenía cuerpo en ese momento. La palabra viene a tener cuerpo hasta que se introduce en la tierra. Entonces, por eso no podemos decir de la explosión que hablamos, ahí está en el texto. Dice que tronaron los cielos. ¿Qué? Fue como una explosión. Pero esa explosión no solamente era una explosión, sino era la voz de Dios, que suena como una explosión de tan fuerte y tan poderosa que es. La creación lo percibe como una explosión, porque es un trueno tan fuerte que suena, pero es la palabra de Dios. Ahora, cuando el Hijo Ya, es introducido. Ya, Dime. un momento, a ver. ¿Qué te pregunté yo para que me entiendan que yo estoy esperando una respuesta? ¿Qué te Es que pregunté? tú me preguntaste si cuando estaba en la carne todavía estaba explotando esa explosión que fue el trueno del Salmo. Eso es lo que tú... Yo no pregunté así. Yo no Sí, así pregunté me así. entendió. Si en la carne existió esa explosión, en esa manifestación Dios ya Espera, dice... cierra el micrófono un momento, vuelvo a hacer la pregunta para que me la puedas responder bien. Yo ya tengo que hacer el video, pero no lo voy a cerrar sin entender la doctrina que tú trajiste. Tú eres el primero que viene a presentar el logo como una explosión y como un trueno, usando el Salmo 100 y el Salmo 18, 13, ¿verdad? Ahora bien, como yo quiero entender esto, porque de verdad trajiste lo del Big Bang, es la primera vez que alguien me sale con eso, pero pues yo quiero que hables de eso para ver si es bíblico o no, pero yo te interrumpí porque no estás diciendo sí ni no. Entonces, yo te estoy preguntando, como tú defines al logos como una explosión y el logos fue hecho carne, entonces si dentro de la carne, dentro de esa carne, de ese cuerpo de carne, allí dentro de esa carne está esa explosión y ese trueno está dentro de esa carne. Adelante, Israel, ¿sí o no? Debes decir primero sí o no y luego hablas del dunamis si quieres y todo eso. Sí, sí. Por eso dice la Escritura que en Cristo habita todo el dunamis, todo el poder, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso dice también la Escritura lo que tú mencionaste, dice, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito, porque la gloria, porque a Dios en toda su gloria como Padre no la podemos soportar, su creación no la soporta. Por eso dice la Escritura, a Dios nadie lo vio jamás, hablando de su esencia, su gloria como Padre o como Dios. La tuvimos, a Él lo pudimos ver solamente como en gloria del unigénito, y vimos su gloria como del unigénito, porque la gloria del Padre no la soportamos. Por eso en la forma que se manifestó Dios y que se nos reveló, solo fue a la medida de la gloria del unigénito. Listo, Lo tiempo. único. Listo, tiempo. Amén. Ok, listo. Vamos a seguir desarrollando un poco esto y cerramos el video, porque ya está muy tarde. Estimado Israel, pues gracias por traer esa doctrina unicitaria modalística. Tú eres de las iglesias del nombre, ¿de qué congregación te enseñó eso? Adelante, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te está enseñando esas cosas? Adelante, abre el micrófono. Sí, ¿Tú eres de yo soy, qué denominación? yo Tú soy eres de la... trinitario. Yo soy trinitario. Tú no eres ningún trinitario. Ningún Sí, trinitario yo cree que creo Jesucristo es el mismo Padre. escucha, creo en tres, pero no tres personas. No, Son tú no tres eres, no, mira, tú no eres manifestaciones. ningún trinitario, porque Son ningún tres trinitario enseña manifestaciones. esas herejías. No, tú enseñas Dime herejías. una cosa, a ver, Sí, dime una cosa, ¿Jesucristo era el mismo Padre o no? claro, pero ¿Tú dónde en una congregas? Tú eres trinitario entonces, pero ningún trinitario cree que eso es el Dios y Padre, como la misma persona. A ver, dime, ¿dónde congregas y quién te enseñó a ver, estas doctrinas? ¿Tú eres trinitario? ¿Pero de qué contesta, iglesia? ¿De qué iglesia? contéstame esta pregunta. Contéstame esta pregunta. La Biblia dice que Jesucristo es el Israel, verdadero. Israel. el ver- ah, Israel, mira, Contéstame esta aquí ya, pregunta. Israel, espera un Contéstame esta momento. pregunta. Ya Ya te te la vas a salir respondo, por pero la dame un tangente. momento, Israel, dame Ya un no momento. aguantaste la palabra. Te estoy Dame un contestando con momento, la palabra. Israel, No dame un aguantas la momento, palabra. Ok, dame un te doy un momento, momento. Israel, Israel, Arréglate. dame un momento, pues. Sí, eso, ciérralo ahí un momentico. Ya empezaron los hermanos en el chat a responder. Dicen, eso no es trinitario. Ja, ja, ja. Aquí de pronto el hermano Jorge dice, Elkin, él es trinitario en tres modos de Jesús. Entonces, ¿tú de qué denominación eres que te están enseñando que Jesús es el mismo Padre y que el Logos es una explosión? ¿Qué congregación eres tú? ¿De qué iglesia eres tú? Adelante, Israel, tú dices que eres trinitario. A ver, ¿de qué iglesia? Por favor, adelante. Yo soy trinitario porque creo que Dios son tres manifestaciones. Son tres, pero es el mismo Dios. Pero no son tres personas. No, porque ese es el dogma católico. Ese sí es tripartía. Parten a Dios en tres personas. No, la Trinidad es Trinidad, creer no, en tres. espera, a ver, empecemos por ahí. Cierra el micrófono un momento. Ciérralo un momento, tranquilo. Yo no voy a hacer ataques a usted, que prepare es que el sepelio, como decía Johan Coronado. Ay, Johan es muy chistoso. No, mira, estimado Israel, déjeme, yo le explico. La doctrina de la Trinidad no es como usted la explicó, porque usted no la ha estudiado. Cuando usted la estudie, va a entender que es la creencia en un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales en esencia, pero distintos en persona. Quien se encarna es el primogénito que estaba existiendo antes de la fundación del mundo, Colosenses 1:15 al 17. Él es el primogénito, la imagen del Dios invisible, y que por medio de él son todas las cosas y él es antes de todas las cosas creadas, el primogénito de toda la creación. Y ese primogénito, usted decía ahorita que lo metieron en el mundo, lo introdujeron en el mundo. El primogénito, el hijo, pero el hijo no era una explosión, no eran relámpagos o truenos como usted colocó acá en este salmo que esos truenos y que lanzó esos relámpagos y que eso destruye, dice, destruyó, y que era una explosión que destruía todas las cosas y que esa explosión viene y se encarna acá, o que era una voz que dentro de la carne de Jesús, como que había una voz allá adentro y esa voz era ahí adentro como una voz y un relámpago y una explosión por dentro de la carne y que eso es la Trinidad. No, 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 eso no hay ningún estudio teológico que enseñe eso. Y tú dices que Jesús es el mismo Padre, eso es unicitarismo. Los que creen, dejen explicarle a Israel,
Los que creen que Jesucristo es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo se llaman sabelianistas, modalistas o unicitarios. Lo Jesús solo, no son trinitarios o modalistas. Ahora sí, Israel, ¿ya le quedó claro eso o no? Adelante. Ahora contéstame tú. La Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya te expliqué que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya te expliqué que es verdadero Dios en esencia. Pero Dios son distintos, espera y verás, pero el Padre, el Hijo, no, pero me vas a dejar hablar o no, déjame hablar, ya te estoy respondiendo. Déjame, cierra el micrófono, cierra el micrófono un momentico para responder, ciérralo pues, ciérralo un momento, ciérralo un momento. No, es que usted está montando una pregunta y no quiere decir de qué iglesia es usted para poderle ayudar en esa parte y no se va a perder. Entonces usted acá no quiso decir de qué denominación para poderle seguirle respondiendo a usted, porque ya le respondí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios, pero en personas son distintas personas, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí es Trinidad, y así lo dicen los estudios y la teología. Como usted no tiene teología, usted está entonces en una denominación trinitaria, pero usted está en el modalismo, Entonces, dígame usted de qué iglesia es, Israel. Adelante, ahora sí, dele. ¿De qué iglesia es usted? Yo soy pastor independiente. Yo no soy de ninguna denominación. Y la Biblia no enseña que Dios es una persona, que Dios son tres personas. Dios no es persona. Dios tuvo una personalidad cuando se manifestó en carne. Ahí sí es la única vez en la que Dios se muestra como una persona. Una persona. O sea, entonces déjeme ver un momento. Cierre el micrófono y ahora lo abrí. ¿Usted cuánto tiempo lleva como pastor y cómo se llama su denominación? Adelante, Israel. Usted montó su propia iglesia, ¿verdad? Con modalismo. Adelante, Israel. Yo enseño la Biblia. Yo no enseño filosofía, ni enseño términos griegos, ni de ninguna manera. Yo enseño la Biblia y hablo con textos bíblicos. Eso es lo que yo enseño, lo que dice la palabra. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, y estamos en el verdadero. Estamos en su Hijo, dice. Espérese, no me entre el pasaje. Un momento, cierre el momento un micrófono porque no me respondió. Ciérrelo un momentico. Claro. Ciérrelo, yo le vuelvo a hacer la pregunta porque no la respondió. Ciérrelo un momentico. Gracias, pastor Israel. Por eso yo les dije que había un pastor llamado Israel. Pero este no es el pastor Israel Montaño, este es otro pastor llamado Israel. Entonces él dice que él tiene su propia iglesia que él fundó. Él dice que el Logos es una explosión como la del Big Bang y un relámpago como un trueno, y que entonces se encarnó ese trueno que era una voz como en forma de trueno y explosión como el Big Bang. Y él dice que eso lo dice la Biblia, y él está enseñando que ya no existe la persona de Jesucristo. Como persona ya no existe eso, ni Jesucristo hombre, ¿verdad? Que lo que hay es como decir que está es como Espíritu Santo, enseñando un tipo de modalismo. Entonces, como usted no respondió cómo se llama su iglesia, yo le pregunté ¿usted cómo se llama su iglesia y cuánto tiempo lleva enseñando esto? Adelante, pastor Israel, dele. Aquí no se trata de cómo se llama la iglesia, aquí se trata de enseñar la Biblia. Tú denigras a las personas y no hablas con textos bíblicos. Bueno, él empezó a hacer ataques a la persona y no quiere responder. Israel, es que aquí hay una regla, acá hay una regla, Israel. Que te convienen a ti, eso no está bien. Aquí hay una regla. No, Israel, hay una regla del canal. Usted dice ser pastor. Mira, tome la responsabilidad y díganos, con todo el respeto, Israel, ahí lo vamos a dejar. Israel, porque tú pones tus reglas para poder torcer la palabra. Bueno, y poner tu ideología por delante. Vamos a cerrar este video ya porque está muy tarde. Pero es muy interesante, es muy interesante revisar tu doctrina, porque tú dices ser pastor que montó su propia iglesia enseñando el Big Bang,
y poniendo al logos como una explosión. Esta es la primera vez que alguien viene con ese tipo de modalismo. ¿Tú sabes qué es el modalismo? Adelante, pastor. ¿Sabes qué es modalismo? Modalismo es algo que está fuera de la escritura y que no tiene un fundamento bíblico. Modalismo es lo que tú enseñas. Tú tienes un modalismo porque te acomodas al modo de la filosofía y al modo de los padres de la iglesia, pero no das textos bíblicos. Y Páralo ahí, páralo ahí, a ver, bíblico, páralo ahí un sales por momento. la Vamos por partes, Israel. No, mira, primero que todo, ahí se ve el nivel de teología que tienes. No tienes estudios bíblicos. La teología oficialmente enseña que el modalismo es una herejía de presentar a Jesús como el mismo Padre, ponerlo en modo Hijo y ponerlo en modo Espíritu Santo. Eso es modalismo. Es decir, modalismo es lo que tú estás enseñando. No, yo no estoy enseñando modalismo. Ahora sí, abre el micrófono a ver y cerramos. Dele. Pues si la misma palabra nos enseña, ya te lo dije y te lo cité, la Biblia dice, por cuanto ¿los hijos de quién? De Dios, el Padre, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también, ¿quién es Él? El Padre, Él también participó de lo mismo. Ahí no dice que el Padre, ahí dice es que participó de carne y sangre fue el Hijo. El Hijo fue que participó de La carne y Biblia sangre dice porque él por dice, cuanto los hijos déjame, de Dios. dijo, listo, Israel, déjame mostrarte el texto y con eso cerraríamos, para mostrarte ese pasaje de quién participó de carne y sangre para que dejes de enseñar el modalismo. Eh, dinos desde cuánto tiempo lleva usted como pastor y de qué país es usted entonces. Adelante. Otra vez, estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de mi persona, eso no tiene relevancia. No tiene ninguna relevancia, hablemos de la palabra de Dios y de Dios. ¿Para qué? Yo no te he preguntado de dónde eres, a mí no me importa de dónde eres, si eres maestro, si eres pastor. Sin embargo, yo te respondí que soy pastor y cuál es mi postura y de qué manera yo leo y entiendo la escritura. Pero tú te sales por la tangente preguntándole a las personas de dónde eres, de qué doctrina eres. Si yo te estoy exponiendo mi doctrina, la palabra de Dios dice, por cuanto los hijos participaron. Cuando dice los hijos, habla de que el Padre, de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, cuando dice Él también se refiere al Padre. El Padre es Cristo. Israel, a ver, eso es modalismo, por eso te digo, tú no sabes qué es modalismo, Israel. No sabes qué es modalismo. Cierra el micrófono un momento, cierra el micrófono un momentico. Mira, cierra el micrófono un momento. Porque parece que no cierra el micrófono un momento que vamos a revisar un pasaje bíblico y cerramos esto ya porque está muy tarde. No podemos extendernos tanto. Mira, aquí en este canal hay reglas. Esto no es como otros canales, ya viste lo que escribieron algunos en el chat. Yo soy el dueño del canal y yo puedo poner las reglas. Usted no puede ni imponer nada. Usted ingresó de voluntad. Espérese, nadie lo obligó. Usted entró de voluntad. Cierra el micrófono un momento, porque no te quiero silenciar. Ciérralo tú mismo. Okay. Ciérralo, porque no te quiero silenciar. Ciérralo ahí. Ciérralo un momento porque tengo que cerrar ya el video. Aquí lo vamos Ciérralo a dejar. Cierra el micrófono un momento, por favor. Ciérralo. Ciérralo un momento. Ciérralo que vamos a revisar un texto. Israel, cierra el micrófono un momento. Israel, cierra el micrófono. Eso, ciérralo. Haz el favor. Ya hablaste. Ya dijiste que eres pastor. Mira. Yo te estoy amablemente preguntando que de qué país eres. Mire, Coronado es de acá de Colombia, de la IPUC. Él no le da pena decir, él no le da miedo decir. Acá el hermano Nacho Rafael también dice él de dónde es. Entonces, está bien que tú no estás obligado a dar respuesta, tú simplemente no quieres responder la pregunta. Pero si tú eres pastor y no quieres revelar el nombre de esa iglesia, bueno, eso ya da muchas sospechas raras, porque tú estás enseñando un gnosticismo. Tú dices que sabes de doctrina trinitaria, pero tú no sabes qué es modalismo, tampoco ni sabelianismo. Entonces, abre el micrófono y dinos una cosa. La Trinidad consiste en creer en un solo Dios
manifestado en 3 personas divinas y distintas. ¿Eso creen los trinitarios? ¿Sí o no? Se salió. ¿Sí vieron? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios le bendiga, verdad triunfa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, la hermana Estela López Bolaños dice, hermano Elkin, es maleducado ese señor. ¿Ah? Dice eso, hermano Elkin, ejerce autoridad. Sí, hermana María Almeda, porque es que mire, este varón dice ser pastor. Yo tengo que ya cerrar el video. Yo no puedo estar rumiando con él, ni puedo estar aquí divagando con él del Big Bang, que el Big Bang, eso lo creen los ateos. Eso lo creen los ateos. El Big Bang, eso lo inventó tal Darwin, creo que fue. De eso podríamos seguir hablando, porque tengo que ya hacer el video ya, la transmisión. Entonces llegó este señor, dice Israel, dice pastor, y él no dice cómo se llama su denominación. Y es sospechoso que él no quiera decir de qué país es. Él dice, no, yo no voy a decir de qué país es, yo soy colombiano. Yo fui bautizado en el movimiento misionero mundial. Yo recomiendo la denominación. Hay veces congrego en el movimiento, ¿verdad? No congrego muy seguido en el movimiento misionero, pero así hay muchas otras iglesias. Yo hasta ahora estoy enseñando la palabra de Dios. Yo tengo también mis propias ovejas aquí. Yo soy apologista. Yo no me da pena decir la edad mía, el nombre mío. No me da pena decir si tengo o no tengo hijos. No me da pena decir si soy trinitario o no, evangélico. Pero el varón quiso venir a imponer aquí reglas cuando ya todo está establecido. Entonces ahí se ve la rebeldía, se ve la grosería, no responde, quiere venir a hablar lo que le dé la gana, trae metáforas, ateísmo, habla del Big Bang, habla que el logos es una explosión, puro gnóstico, filosófico, hablando de una filosofía chueca. ¿Qué creía Platón? Que eso era un pensamiento, el logos era un pensamiento o una palabra no expresada, y eso era puro gnosticismo. Hermano Elkin, ese era un expostor. Sí, ese era un modalista unicitario. Hoy llegó Coronado diciendo que él tenía sed de sangre de los trinitarios. Mire las formas de expresiones que Coronado llegó y se fue y ni siquiera se despidió, porque me extrañó mucho que Coronado llegara con esa agresividad. No sé dónde fue que dejé el comentario de él, donde él dijo que él había llegado con sed de sangre de los trinitarios, que el hermano Nacho preparara un ataúd y que preparara, mire que no es mentira, mira, ahí está el comentario, dice, hoy tengo hambre de sed trinitario, es decir, sangre de trinitario, que él tiene sed. Yo le dije, que usted es un vampiro ya o qué, le dije. Entonces, eso, Coronado, si usted está escuchando, no siga por ese camino, estimado, porque así como va, se va a perder, ¿verdad? Eso es tenebroso, es que prepare las 4 tablas, el ataúd que lo va a sepultar, dijeron el hermano Nacho, que mañana lo va a hacer. Una vez uno me dijo eso y ¿sabe qué? Él luego fue el que casi lo sepultan. Entonces, no usen ese término, porque eso es grosería, eso no está bien. Entonces, hoy llegaron con un gnosticismo muy raro. Entonces eso es algo preocupante, de que ya pastores unicitarios disfrazados de trinitarios como los mormones, o esto, yo les tengo que mostrar más cosas. Yo luego en otro video les voy a mostrar falsas iglesias trinitarias disfrazadas, modalistas. Son iglesias modalistas disfrazadas de iglesias trinitarias. Y no tienen teología, no tienen estudios bíblicos. Y son hombres rebeldes, hombres neófitos, que hablan del Big Bang, de que el logos era como una explosión. Eso es peor que la filosofía griega, ¿verdad? Entonces, acerca de ese señor Israel, le voy a dejar este texto y con esto cierro. Dice Hebreos capítulo 2, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, la profecía del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo. En medio de la congregación te alabaré, dice Jesucristo, ¿verdad? Estas son las profecías del Señor Jesucristo. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, él está recibiendo unos hijos, ¿verdad? Y dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, porque está hablando de ese hijo que está hablando, que él anunciará el nombre a sus hermanos, que en la congregación alabará al Padre, porque el hijo alaba al Padre, eso lo hemos visto ya. Y dice, yo y los hijos que Dios me dio,
¿Por qué? Porque él participó de carne y sangre. Ahí no está hablando del mismo padre, porque este varón es un patripacianista que se infiltró en el canal como puras herejías, ¿verdad? Dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque ese señor se presentó dizque como trinitario, siendo patripacianista, negando las tres personas, que él era isque trinitario y que tiene una congregación. O sea, él ahora quiere enseñar un tipo de trinidad de forma de modalista, diciendo que el Big Bang se encarnó el Big Bang con truenos y relámpagos dentro del cuerpo de Jesucristo. Eso no, eso es peor, la peor herejía que yo he escuchado respecto al logos de lo que yo llevo grabando estos videos. Entonces, mis hermanos, dice la hermana Estela López Bolaño, Dios le bendiga, dice, gracias chicos por su like. Entonces, bueno, mis hermanos, ahí me despido de ustedes.